Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, estamos hablando de un tema bien interesante porque aquí, entonces ahora estamos en un momento donde hay un atentado directo al derecho de propiedad, licenciado Reinaldo, y creo que aquellos abogados que tenían esa acción por ante la Suprema y resultaron perdedores no se van a quedar del brazo cruzado. Sí, es cierto. Sí. Y somos de opinión, porque fíjese una cosa, ese artículo 815 se le ha dado un uso erróneo, irracional. Porque si usted me dice a mí, por ejemplo, como dispone el artículo 1477 del mismo Código Civil, que establece que cuando durante el matrimonio los bienes comunes, alguna de la pareja en algún momento cuando se disuelve, ha podido esconder o hacer alguna negociación sin la autorización de la otra parte y que probablemente estén en demandas judiciales en partición, que eso puede acontecer, y hay bienes que se han ocultado, la misma ley en el 1477 establece como sanción que esa parte que ha incurrido en esa falta de esconder o de distraer, la palabra es distraer, bienes comunes, pueda ser sancionado con la pérdida de todos sus derechos. Y ahí sí estamos de acuerdo. Usted dirá, ¿pero y por qué? Bueno, porque es que una actitud fraudulenta que atente también contra el derecho a la propiedad tiene que tener alguna sanción, pero esa sanción la trae la ley. Sí. Pero que en el caso de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, no es la ley que le ha dicho a ellos que puede prescribir el derecho a la posesión, porque fíjese bien, el derecho a la posesión no puede estar por encima, porque ese es el error que ellos tienen, que ellos anteponen el derecho a la posesión contra el derecho a la titularidad de la propiedad. Porque si usted tiene el derecho titulado, registrado, con una simple posesión por un periodo de 2 años, usted no puede prescribir un derecho a su favor para enriquecerse de manera ilícita, dándole entonces preeminencia a ese derecho de posesión por encima de un derecho registrado. O sea, usted va a entrar, no, usted no va a entrar, usted va a salir sin haber entrado. Entonces, eso no es posible, eso no es posible. Entonces, ese es el error de la Suprema Corte de Justicia, que está tratando de confundir un derecho titulado, registrado, con un derecho de posesión y está premiando con ese derecho de posesión con un plazo de prescripción que no lo establece la ley. Porque sí el 815 establece para los bienes muebles, Sí. pero no dice así para inmuebles registrados, no lo dice. Entonces, efectivamente. si no lo dice, y tenemos una norma especial que dice lo contrario, que en materia de bienes inmuebles registrados, Sí. existe el principio de la imprescriptibilidad, entonces es la ley que lo está disponiendo. Correcto. No una sentencia del tribunal no puede estar por encima de lo que la ley establece. ¿O acaso se podrá juzgar a alguien sin que una ley lo disponga? Bueno, problema serio este. Mire, entonces, bueno, pero que la Suprema Corte de Justicia va a pasar a la historia como una de las gestiones más cuestionadas que ha pasado por ahí, la del doctor Henry Molina. Ha tenido mucho problema ahí al frente de la Suprema. Y ahora esta aberración lo pone en tela de juicio de nuevo, porque él es el presidente. Sí, sí. Él es el equilibrio de todo ahí. Gracias a Dios, licenciado Reinaldo, que tenemos un tribunal constitucional, que las decisiones que están saliendo de ahí son precedentes que quedan grabados para la historia en el país. No, y que van a decidir sobre la defensa y la supremacía de la Constitución, porque el constitucional está creado para cumplir la defensa de los intereses que envuelve la misma Constitución, no de nadie en particular, sino esos derechos que deben ser protegidos conforme a la Constitución. Y nosotros entendemos que no van a llegar lejos. Esos sonidos, digamos, que arengan con la ilegalidad, con la inseguridad, no van a llegar lejos.
No. Con relación a aquellos bienes de la pareja de esposos que está registrado a nombre de los dos, Sí. en el certificado de título, una casa, una porción de terreno a nombre de ambos esposos, ahí no habrá problema. Pues, aún si se divorcian y transcurrieron los 2 años, el título sigue estando a nombre de los dos. Porque ya estaríamos hablando de copropietario. Exactamente. Pero si se lleva usted de esa decisión, podría traer confusión, porque si usted tiene un derecho de copropiedad, y ya no es solo por ser esposo o esposa, si es una mujer, sino porque ya compraron en copropiedad Sí. y el título está a nombre de los dos, a no ser que sea por uno de los medios que la ley manda para que usted pueda despojarse de ese derecho, porque si usted tiene un derecho y usted no vende, pero usted lo dona, o usted lo cede, o usted lo condona a alguien, Efectivamente. pudiéramos decir, bueno, utilizó uno de los medios, o usted lo permuta con alguien, o lo compensa Sí. de alguna manera, con alguna deuda que tenga, bueno, hizo uso de los derechos de propiedad conforme a uno de los medios establecidos por la ley, porque usted ha gozado, ha disfrutado y ha dispuesto de los derechos que usted tiene. Sí. Pero nosotros esperamos que los jueces, Esa resolución no va a chocar. que ahí, los ¿no? jueces del orden judicial, sobre Sí. todo de la parte civil ordinaria, así como de la jurisdicción inmobiliaria, no hagan caso a esa decisión, porque esa decisión no merece ningún mérito que pudiéramos considerarlo racional. Es una de las exhortaciones que nosotros le podemos hacer. Pero yo sigo cuestionando que no me explico por qué una resolución de la Suprema Corte de Justicia puede estar por encima de una norma jurídica, de un texto legal. Porque ¿Por no qué? es que está por encima, es que hay jueces que entienden que ellos pueden legislar. Ok. Y entonces, cuando usted tiene la creencia que no se la da la ley, pero usted cree que dentro de ese poder judicial, porque hay que decir que la Suprema Corte de Justicia es el representante del poder judicial, Sí. porque el Tribunal Constitucional no corresponde al poder judicial, es un poder extrapoder, es un tribunal extrapoder y está para regular cuando hay algún declive, alguna falla en la parte constitucional, en la constitucionalidad de la norma. Pero la Suprema, pero parece ser que hay un egocentrismo porque puede ser que ellos entiendan que están por encima de la ley. De acuerdo. Y si no lo están y lo creen, entonces habría que ponerlo en el camino porque están descarrilados, con el permiso Efectivamente. de ellos, porque no Hay lo que decimos con la finalidad de ofender, sino que deben encarrilarse, porque no lo están haciendo de manera adecuada. Mire, hay precedentes de la Suprema que, desde el punto de vista, desde que salen, son malos y no son tomados en cuenta en los tribunales, pues son simplemente precedentes de la Suprema. Usted lo puede citar y un juez puede citarlo motivando su sentencia si le parece útil, pero hay precedentes de la Suprema que nunca se han mencionado. Ahora, yo tengo la inquietud, y creo que es certera, de que como la misma ley de organización judicial contempla, y son principios, que cada juez debe motivar su sentencia, Sí. esa sentencia no puede influenciar sobre ellos. No. Porque cada juez, como las casuísticas son distintas en cada sentencia, y los precedentes constitucionales no se aplican de forma genérica, sino que tienen un uso útil a cada decisión, porque hay una especie de ratio decidendi en cada una, de manera que, siendo una norma sustantiva, pues va a tener su aplicación y va a ser efectiva en cada decisión. Así es. Bueno, la exhortación entonces a la pareja de esposos, pues, hay muchos que lo dejan para el tiempo. Se divorcian a los 2 años, sé que vienen a reclamar partición. Ahora sí, esto es una especie de alarma para que todo aquel que se divorcie no pierda tiempo y demande, pudiéramos considerarlo positivo desde ese punto de vista, pero no pudiéramos entonces estar amedrentando con que si no lo hiciesen, perderían su derecho a la propiedad, porque sería una especie de amenaza
hasta cierto punto ilegal. Sería entonces interesante, por este medio, ya que estamos abordando el tema, orientar a la opinión pública nacional y que usted mismo le explique que luego del pronunciamiento del divorcio, ya que usted tiene su acta de divorcio, ¿cuándo debe iniciar la demanda en partición? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde No, qué que fecha? como nadie está obligado a permanecer en un estado de indivisión, como Sí. nadie está obligado, tan pronto se le disuelve el matrimonio por la vía del divorcio, que accionen en justicia, que se busquen un abogado y que demanden la partición, que por lo menos en lo que el caso se resuelve, que ellos vayan resolviendo sus asuntos judiciales para que así no aparezca sorpresa, porque sabemos hoy de que nosotros podemos tener probablemente la razón al plantear lo que estamos planteando, pero nadie quita que alguno por ahí pueda confundirse y establecer que utilizar como precedente algún criterio jurisprudencial para decidir sobre una decisión que ya fue ratificada, porque en el 2021 ya se decidió Sí. la primera sala civil de la Suprema, mediante la sentencia 2170 del 10 de julio, y ahora viene la 0001, ahora mismo, del Sí. 23 de marzo, a decidir sobre la misma situación. Ya en sala reunida estamos diciendo que esa representación del Poder Judicial, independientemente de que esté equivocada, pero está incidiendo en ese particular y eso puede traer confusiones. Y la alarma que nosotros pretendemos hacer es que todo el que entienda que debe entonces demandar, que lo haga de forma oportuna y que no espere a que pueda crear situaciones difíciles en su contra. Efectivamente, entonces inmediatamente se pronuncia el divorcio, lo que tiene que hacer la parte interesada, iniciar su demanda en partición seguido, solicitar las medidas pertinentes a los fines de que se le fije sello a la propiedad y se tomen todas las medidas requeridas. Y estamos hablando del divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres. Hay gente también que se divorcia por el mutuo consentimiento. Pero si ahí viene también, Y si generan se litis. divorcian por el mutuo consentimiento, también es bueno recordar que en la misma acta Sí. del divorcio por mutuo, ellos pueden establecer la partición. Sí. Y pueden también hacer una especie de distribución si es que hay cómoda división entre los Sí. bienes. Y así el juez, si no decide, si decide sobre el divorcio y no se pronuncia sobre la partición, pero recuerde usted que como el divorcio por mutuo es una especie de homologación de un acta notarial, Es un acto administrativo eso. donde inclusive a veces se habla hasta de la guarda Sí. de los niños los cuando niños. hay y son menores, De la pensión pues alimenta- entonces alimenticia inclusive hasta que de la pagan. pensión alimenticia Sí. y hasta de la pensión liten también. También. Entonces de manera que pueden hacerlo, si no, que lo hagan entonces por un acto separado, porque si tuvieron la oportunidad de hacer un divorcio por mutuo, por un acto notarial, que es mutuo acuerdo, y quieren hacerlo, un acto de partición de manera obligable, aparte, separada, también lo pueden hacer. Pero sabemos que no. Siempre el divorcio pudiera ser por mutuo, pero lo de los bienes se va a generar una litis en el momento de partir En bienes. muchas ocasiones. Sí. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.